Vamos a hablar el tema que corresponde a esta semana y vamos a ver una lección que se llama Él nos hizo dignos, y vamos a leer Romanos capítulo 6 versículo 15, y de allí nos vamos a pasar a Romanos 5, 8. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Amén. Y ahora vamos a leer Romanos 5, 8. Ahí dele poquito para atrás. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Qué bonito texto, ¿verdad? Dice el primero, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque estamos bajo la ley? Sí, porque ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. En ninguna manera, responde Pablo. No pequemos. Y el otro versículo dice, habla de la gracia que Jesús tuvo para con nosotros. Y dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros todavía pecadores, Él murió por nosotros. Si nosotros pudiéramos estar en la mente de Dios por unos instantes y ver y entender lo que Dios piensa acerca de nosotros, nos sorprenderíamos. Si pudiéramos comprender qué somos para Él, qué representamos para Él. Y en esta hora vamos a hablar sobre la gracia de Dios, sobre cómo la gracia nos dignifica, cómo Él nos hizo dignos. Y esto nos va a permitir darnos cuenta de la importancia que nos brinda y cómo es que nos ha hecho Él el centro de su magna creación, como la mayor creación que Él hizo en todo el universo. Y vamos a leer Salmos 8, 3 al 5, si usted lo gusta buscar ahí en su Biblia, para que veamos qué representamos para Dios. Es una pequeña probadita. Dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Fíjense, ¿qué está diciendo el salmista aquí? O sea, cuando me doy cuenta de la inmensidad que hiciste en el universo, de todo lo que hiciste, los planetas, las estrellas, la luna, digo, ¿qué vengo siendo yo? Y luego se responde así mismo, me hiciste, aún a pesar de eso, aún a pesar de toda la majestuosidad del universo que has creado, a mí, yo, ser humano, me hiciste un poco menor que los ángeles. Y me coronaste, dice, de gloria y de honra. ¿Qué significa esto? Me dignificaste, me hiciste digno, me hiciste merecedor de lo mayor de tu creación. Entonces Dios nos dignificó al coronarnos de gloria. ¿Y cuál es el significado de la gracia? Un regalo que no me merecía, un regalo que no merecíamos, un favor que no merecíamos, sin embargo, Él nos lo dio. Ahora, pónganse a pensar, ustedes como padres, los que tienen hijos y los que no los tenemos, pues también pensemos como si los tuviéramos. ¿Qué piensa usted acerca de su hijo? Que es el mejor, el más bonito, el más bien portado. Aunque se porte mal, decimos que son los mejores portados. Es lo que está en nuestra mente, nada más. Todo lo mejor en nuestros hijos. Aunque sea malo o aunque se porte mal, sus pensamientos como padre para con sus hijos son los mejores, ¿verdad? Y aunque fuera el más malo del mundo, sus mejores deseos siempre son para sus hijos. Si nosotros, siendo humanos, pensamos así de nuestros hijos, ¿cuánto mayor piensa Dios acerca de nosotros? Dice la palabra de Dios que pensamientos de bien tiene para nosotros y no de mal. Y aunque no merezcamos esa gracia, ese favor, Él nos lo da. ¿Qué significa gracia? Que no somos dignos bajo nuestros propios méritos. Si usted se pusiera a pensar ahora, se sale del cuadro de que es papá y de que es mamá,
Y si mira a su hijo haciendo lo más malo que usted ha visto que lo hace, se pone desde afuera, usted diría, ¿merece ese amor? Si usted conociera todas las cosas que ha hecho su hijo, malas, entonces sálgase de ese cuadro y diga, ¿merece ese amor? ¿Ese favor? No se ponga tampoco en el papel de Dios, humanamente hablando. Pues humanamente, yo digo que sí. Yo siento. Qué buena es, hermana. Cuando nosotros nuestros hijos somos menos tolerantes, menos otra palabra, somos menos alcahuete. Porque con nuestros hijos sí los alcahueteamos, aunque hagan algo malo, pues es mi hijo. Hizo mal, pero no tan mal, porque es mi hijo. En cambio, a uno que no es mi hijo, pues estoy más rápido para juzgar, menos tolerante. Ok, se lo voy a poner de esta manera porque les fue muy difícil salirse del papel de papá y de mamá. Si ustedes ven a un hijo que maltrata a su padre, que maltrata a su madre, que es asesino, y su mamá y su papá dice, ven hijo mío, aquí está la comida, ven hijo mío, aquí está tu ropa limpia, y el hijo no le valora eso al padre, ¿ustedes qué dirían? ¿Se merece ese amor de papá y mamá? Aunque uno no es padre, Bueno, ya si unos uno, papás es muy difícil. si uno aunque no es padre, pero uno muestra el amor del padre que tiene con sus hijos, tiene uno que también mostrar un poquito de durez, de disciplina con él, o sea, un poquito duro, para que valore lo que le dan. Pero uno como humano diría, no se merecen los padres que tienen. Juzgando desde acá, ¿no? Dios conoce, dice la palabra de Dios, nuestros más íntimos pensamientos. Nada podemos esconder de Él. Dice el Salmo 139. Hasta lo que menos se imaginan, Él lo conoce de nosotros. ¿Se imaginan cuánto es el amor de Dios por nosotros? Por eso dice ahí Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo todavía pecadores, todavía malos, Él murió por nosotros. Y si nosotros nos pusiéramos a pensar todas las veces que le fallamos a Dios, si nos ponemos a pensar en todo lo malo que hemos hecho, por nuestros méritos, ¿somos dignos del amor de Dios? No, ¿verdad? No sé si ustedes han leído el libro de Oseas. Les voy a hacer un spoiler, pero se los dejo de tarea. No está muy largo, pero se los dejo de tarea. El libro de Oseas, Dios lo manda que se case con una mujer prostituta. ¿Y se imaginan? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero Dios usó una parábola a través de la vida de Oseas para el pueblo de Israel. O sea, sacrificó a Oseas para darles a entender el amor redentor de Dios hacia su pueblo. Entonces le dijo, ve y tómate una mujer ramera y despósala. Y Oseas fue y se casó con una mujer ramera. Y dice que tuvo un hijo y le dijo, ponle tal nombre. Pero lo dijo porque esto va a representar esto al pueblo de Israel. Y entonces después tuvo otro hijo y ahora le puso otro nombre, porque esto representa tal cosa para el pueblo de Israel. Y él tenía que decírselo al pueblo. Entonces, al tiempo, esa mujer, dice la palabra de Dios, que se vuelve a su vida antigua. En casa tenía todo, un esposo amoroso, un esposo fiel, un esposo que le daba todo, que la dignificaba, un esposo que la atendía. Si nosotros leemos el libro de Oseas, podemos ver el amor y el trato que tenía Oseas para con esa mujer. ¿Era digna de recibirlo? ¿A causa de sus méritos? ¿A causa de sus acciones? No, ¿verdad? Pero Oseas la amó. Entonces, cuando esa mujer se volvió a su vida antigua y volvió a estar con hombres, llegó a tal grado, cayó tan bajo, que la pusieron en una venta, en una subasta pública. Y estando en la subasta, esa mujer ya estaba perdida, ya no se pertenecía a sí misma, ya era una esclava. Y Dios le dijo a Oseas, ve y rescátala, ve y paga el precio de su rescate. ¿Se imaginan? Después de tenerlo todo esa mujer, todo lo que pudiera desear, se fue a vivir una vida dura. Y
Dios le dice a Osea, ve y paga por ella, ve y rescátala. Pero ¿cómo, Señor? O sea, yo le di todo, la amé y se me volvió a ir. ¿Cómo voy a ir a pagarle otra vez después de todo eso? Pónganse a pensar en la dimensión. Entonces, Osea llegó y pagó el rescate que se estaba pidiendo por ella. Y la trajo a casa y la volvió a dignificar. Y le volvió a servir. Y la volvió a amar. Y la volvió a tratar bien. ¿Y saben qué le dijo Dios? Así es mi pueblo. Eso era lo que quería enseñarle. Yo lo amo. Yo pago un rescate por él. ¿Se lo merece? No se lo merece. Pero lo hago porque lo amo. Osea representaba a Dios mismo. Y la mujer, su esposa, representaba a nosotros como seres humanos. Que fallamos, que cometemos errores, que por nuestros méritos, por nuestras acciones, no somos dignos del amor de Dios. Sin embargo, Él nos ama de manera incondicional. Sin embargo, hay algo bien importante aquí, que Dios no nos ama como somos. Ya se los había comentado alguna vez, ¿se acuerdan? Dios nos ama a pesar de lo que somos. ¿Ustedes creen que Oseas quería que su mujer estuviera en esa condición? No. Y cuando la rescataba, ¿qué creen que hacía? A ver si con mi amor ella vuelve en sí, reacciona y deja esa vida. A ver si con esto cambia de manera de vivir. Y es lo que hace Dios. Nos atrae hacia Él. Y Él está esperando un cambio de nosotros. Nos ama a pesar de que nosotros somos infieles, a pesar de que somos indignos. Dice Colosenses 1:12. Se los voy a leer yo para irnos un poquito más rápido. Dice: den siempre gracias al Padre. Él nos hizo aptos para que participemos de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en luz. O sea, nosotros no merecíamos, no éramos dignos de la herencia por nuestro pecado. Pero dice, a través de Jesús, Él nos hizo aptos, Él nos hizo adecuados, Él nos hizo merecedores para que participemos de esa herencia. ¿Y cuál es esa herencia que pertenece a su pueblo? La vida eterna, la salvación. Romanos 3:23 al 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos, no merecen la gloria de Dios a causa de nuestro pecado. O sea, no eres digno de la gloria de Dios a causa de tu pecado, es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo. Y luego dice el 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, es decir, Él nos limpió y ahora tenemos acceso a su gracia de manera gratuita, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es decir, nosotros no merecíamos ese regalo de la salvación, pero por su gracia, Él nos lo dio. ¿Qué es la gracia? Ese regalo que no merecíamos. No merecíamos la salvación, pero Él nos la otorgó, Él nos la dio. Él nos hizo dignos. Y Efesios 2:8 dice, pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación. Por la bondad de Dios, por lo bueno que es Dios. Dice, han recibido la salvación por medio de la fe, o sea, por medio de creer en Él. No es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, no es algo que ustedes hayan hecho por su propio mérito. No es que se lo merecían, sino que es un regalo de Dios. Por el amor que nos tiene nuestro Padre Celestial, Él se encargó de que nosotros seamos dignos, de que nosotros seamos merecedores. Y lo hizo porque a Él le interesa que nosotros seamos bendecidos en todo. Dice la palabra de Dios que el ladrón vino ¿para qué? Robar, matar y destruir. Pero el que Él vino ¿a qué? A darnos vida, y al darnos vida en abundancia. Entonces Él quiere que seamos bendecidos en todo. Si no, Él nunca hubiera enviado a Jesucristo para que muriera en la cruz por nosotros, para que derramara su sangre y sufriera por nosotros y que tomara nuestro lugar. Si Él no nos amara tanto. Pero por ese grande amor, Él murió en la cruz. Ahora, váyase otra vez al papel de padre. Si aquí en México existiera la pena de muerte, y si alguien pudiera tomar, si por ley alguien pudiera tomar el lugar del condenado a muerte, y si su hijo fuera el condenado a muerte, ¿ustedes no tomarían el lugar de su hijo? Yo creo que muchos padres tomarían el lugar de su hijo. Porque diríamos, quizá tenga una oportunidad, quizá se arrepienta. Entonces muchos padres se pondrían en ese lugar. Y por esa gracia, porque Él tomó nuestro lugar, porque Él nos sustituyó, por esa causa nosotros somos dignos de entrar en el cielo.
Porque él dijo, ¿saben qué? Todos esos pecados ya no se los tomen en cuenta a mi hijo. Hagan de cuenta que yo los cometí. A mí, acháquenmelos, a mí, dénmelos. Y a él, límpienlo. Limpien su cartilla y esos pónganmelos a mi cuenta. Tomó el lugar Jesucristo de nosotros. Y saben que hay una persona en la Biblia que también quiso hacer eso. Que le dijo, Señor, no los destruyas, si quieres ráeme a mí de tu libro, pero no los destruyas. Moisés, porque dice la palabra de Dios que Dios ya estaba hasta la coronilla de los pecados de Israel. Dios ya estaba cansado de que Dios le hacía milagros, les abrió el mar rojo, les mandó sacar agua de la roca, les daba maná del cielo, les dio carne, les mandó la nube para que los cubriera del sol, les mandó el fuego para que no pasaran frío y estuvieran alumbrados en la noche. ¿Y el pueblo qué hacía? Miraba la maravilla de Dios. ¡Oh, Señor, gracias! Y miraban una pruebita o miraban algo que les atraía de allá de afuera y se iban en pos de ello. Y renegaban y el Señor les decía, cabezones. Cuando le dice duros de cervices, duros de cabeza, de que le entran. Duro de servicio es mi pueblo. Dice que estaba cansado ya. Y le dijo, voy a hacer que se muera todo este pueblo. Le dijo Dios a Moisés, y de ti voy a levantar un nuevo pueblo. Y le dijo Moisés, no, ráeme a mí de tu libro, pero no los mates a ellos. Isaías capítulo 53, versículo 10. Dice, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo. ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón? Sujetándole a padecimiento, dice. ¿Qué es querer? Es desear algo, ¿verdad? O sea, que Dios deseaba someter a Jesús a padecimiento. Si estuviéramos viendo hablar a Dios y a Jesús, que Jesús es Dios mismo manifestado en carne. ¿Alguna vez usted ha hablado con sí mismo? ¿Consigo mismo? Cuando se mira al espejo y dice, ay, Keila, qué guapa estás. Voy a la tienda. Ahorita vengo, voy a la tienda. Se dice a uno mismo, ¿verdad? Sí. O sea, a veces habla uno consigo mismo. Bueno, pues Dios estaba teniendo una conversación consigo mismo, pero ahí tenía su imagen, que fue lo primero que hizo Dios en la creación, que es el primogénito de toda creación. O sea, el cuerpo de Jesús ya estaba, ya lo había hecho, ya estaba ahí. Dice la Biblia que en Jesús habita toda la plenitud de Dios, o sea, es Dios contenido en Jesús. Entonces estaba teniendo esta conversación y mirando a la tierra, porque ellos estaban en el cielo, decía Dios, Jesús, ¿has visto a Keila? Sí, Señor. Mira, ¿has visto lo que hizo hoy? ¿Has visto el pecado que cometió? Llegó tarde al trabajo, echó una mentira, perdió el ayuno. Mira, ya le gritó a alguien, ofendió, o ya chocó y se fue y no pagó, o atropelló a alguien y se dio la fuga. ¿La has visto? Ya criticó, ya chismeó, ya le echó a la basura al vecino. Cuánta maldad hay en nosotros, ¿verdad? Como seres humanos. Entonces la Biblia dice que el pecado nos separa de Dios, leíamos ahorita, nos destituye de la gloria de Dios. Siguiendo con esta conversación, cuando Dios dice que le quiso, le dijo, yo no puedo acercarme a ella, porque la Biblia dice que nada impuro entrará a la presencia de Dios. O sea, el pecado no puede convivir con Dios. Su presencia es santa y ahí no entrará, dice la Biblia, nada impuro. Entonces, ningún pecador puede entrar a la gloria de Dios. Por eso dice la palabra de Dios que guardémonos sin mancha, sin arruga, limpios. Y estaba así, no, pues sí, Jesús, sí, Señor, sí, Padre, ya la vi. Pues yo quiero acercarme a ella, yo quiero reconciliarme con ella, yo quiero volver a tener esa amistad que teníamos cuando yo la hice. Oh, sí, Señor. ¿Y qué podemos hacer, Señor? ¿Sabes, Jesús? Solo alguien que vaya a la tierra y que muera por ella, que tome su lugar para que ella no tenga que morir, que se apropie de sus pecados y que sea separado de mí para que yo pueda acercarme a ella. Sí, Señor, le dice Jesús. Solamente de esa manera ella puede tener otra vez acceso.
Jesús, ve a la tierra, quiero que vayas y tomes su lugar. ¿Y qué dijo Jesús? Heme aquí. Sí, Señor, yo quiero que tú te reconcilies con Keila. Yo voy a ir y voy a morir en la cruz. Y Él tomó nuestro lugar. Él dijo, ¿sabes qué, Keila? Yo agarro tus pecados y me los pongo a mi cuenta. Como dice allí, creo que es en Pedro, creo que es el apóstol Pedro, que dice, anulando el acta de los decretos que había en nuestra contra, ¿qué hizo? Dice que los clavó en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y a nosotros nos dignificó. Entonces, su muerte en la cruz es lo que nos hace merecedores, no por nuestras propias obras, sino por su muerte en la cruz. Quizá nosotros podemos pensar, es que no soy digno, yo no merezco el favor de Dios, me estoy dando cuenta y soy pecador, no merezco que Dios, mira, es que hice esto, es que he hecho esto. Quizá hay pecados ocultos en nuestra vida, quizá hemos hecho algo a escondidas, quizá lo hemos hecho visiblemente, quizá digamos, es que no he pecado tanto, pero quizá nos sintamos así, de que no somos dignos, porque nuestra vida pues no es la más correcta conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Dice aquí, los vicios, las diversiones malsanas no permiten que vivas tu vida como a Jesús le agrada. Pero Jesús vino precisamente a eso, a llamar a los que no son dignos para hacerlos dignos. Dice Marcos 2:17, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, ¿sino a qué? Sino a pecadores. Entonces Cristo vino precisamente a nosotros, a los que somos pecadores, para dignificarnos, para justificarnos. Y dice Romanos 5:9, pues mucho más, siendo ya justificados en su sangre, o sea, por el sacrificio de Jesús, por Él seremos salvos de la ira. O sea, el pecado nos llevaba a la muerte, al infierno, pero por su sangre seremos salvos de la ira de Dios. Y Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente, ya lo leímos, ¿verdad? Por su gracia mediante la fe, la redención es en Cristo Jesús. Es necesario que nosotros entendamos que somos dignos por su gracia. Somos pecadores, pero hemos sido lavados. Su sangre nos lavó, su sangre nos limpió, la sangre preciosa de Jesús. O sea, hay un canto que dice, sangre que me da la paz, ¿se acuerdan? Sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Habla del sacrificio de Jesús inmolado en el Calvario. Y por su sangre nosotros tenemos paz, por su sangre nosotros tenemos reconciliación, por esa preciosa sangre de Jesucristo es que nosotros somos dignos, porque esa sangre tiene el valor más alto de todo el universo. Dice la palabra de Dios en Lamentaciones que por la misericordia de Dios es que no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Y todavía dice, y son nuevas, ¿cada cuánto? Cada mañana, es decir, cada mañana que nos levantamos tenemos una nueva oportunidad de volver a empezar. Señor, aquí estoy, soy pecador, otra vez perdóname, Señor. Perdóname, me vuelvo a levantar, me vuelvo a reconciliar contigo. Cada día es una nueva oportunidad que el Señor nos da para reconciliarnos con Él, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Y ese precio que Él pagó en la cruz del Calvario fue por nosotros, fue el precio de nuestro rescate. Así como Oseas pagó por esa mujer, que por sus acciones no merecía, pero por amor lo hizo Oseas. Así Jesucristo pagó el precio de nuestro rescate. No valíamos nada, estábamos en venta y el diablo decía, este se va al infierno, ¿quién da más? Para que se hunda más. Pero Jesús pagó el precio, y no cualquier precio, con precio de sangre. Somos dignos porque todo lo que Dios creó es bueno. ¿Se acuerdan ahí en el Génesis capítulo 1? Que dice, y dijo Dios, hágase la luz, y fue la luz. Y vio que la luz era buena. Y así hizo las aguas, dijo, sepárense, y vio que esto era bueno. Pero cuando llega el hombre, ¿cómo dijo Dios? Esto es bueno en gran manera. Fuimos planeados por Dios para ser felices.
Fuimos planados por Dios para hacer lo bueno. Dice la palabra de Dios que fuimos creados ¿para qué? Para buenas obras, para hacer lo bueno. Y poder convivir con Él siempre, poder estar junto con Él en todo momento. Y la gracia nos mueve a otro lugar. Nos mueve hacia un lugar especial con Dios. Muchas veces podemos nosotros encontrarnos en algún problema, pero cuando nosotros decidimos abrirle las puertas a Jesús, Él toma los problemas. Si nosotros descansamos en Él y le decimos, Señor, aquí estoy, toma el control de esta necesidad, toma el control de esto, Él trae paz a nuestra vida. Y luego dice que la paz, que una vez que nosotros demos a conocer nuestras peticiones delante de Él, dice, y la paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué pasa? ¿Qué hace? Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Y el Señor nos mueve a un nuevo nivel en nuestra vida cuando rendidos nos entregamos a Él. No cuando decimos, no, Señor, aquí está esta parte de mi vida, pero esta no me la toques. Aquí no. Y no se lo decimos así literalmente, sino con nuestras acciones. Dios quiere entrar y entrar. Ahí está, como dice la palabra de Dios, entrar, toco la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta de su corazón, yo entraré con él, cenaré con él y él conmigo. Pero como nosotros le decimos con nuestras acciones, le decimos, en esta parte todavía no, Señor. Esta parte es mía. Quizá ya tocó la parte de nuestra cartera, pero quizá la parte de nuestro orgullo no. O quizá ya tocó la parte de nuestra generosidad, que podemos ya quizá darle una moneda a alguien que nos la pide, o un plato de comida, pero quizá no hemos abierto algunas otras puertas de nuestro corazón. Yo no sé cuál es esa puerta, pero usted escudriñe su vida. Y cuando nosotros empezamos a abrirle esas puertas a Dios, decirle, Señor, ya no puedo yo, entra en mi vida, me rindo, me dejo ganar. Es entonces cuando nosotros pasamos de lo terrenal y dejamos de vivir de lo pasajero, de lo terrenal, y empezamos a vivir lo sobrenatural, lo eterno. Cuando empezamos a dejar que Dios transforme todo nuestro ser, todo nuestro interior, todas nuestras emociones. Y es ahí donde dice la palabra de Dios que empezamos a comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando entendemos aquí y cambiamos nuestra manera de pensar, Señor, es que no era como yo pensaba, es como tú decías. Entonces, ahí empezamos a comprobar la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Así que pensemos en lo que somos para Dios. Dios tiene planes de bien para nosotros. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Dice la palabra de Dios que tampoco nosotros tenemos que vestirnos de arrogancia. Tampoco decimos, yo soy muy bueno. Porque dice la Biblia que si nosotros decimos que no tenemos pecado, abogado tenemos. Y a veces les he puesto un ejemplo con un mantel. En la historia del rey David, cuando tuvo gracia e hizo misericordia con Mefiboset. Mefiboset era un hombre lisiado, no era digno de estar en la presencia de un rey, no era digno de vivir en el palacio. Dios le había quitado el trono a la familia de Saúl, pero David tuvo gracia y David representa a Jesús. Y dice que fue y lo buscó donde se encontraba, en la casa de Amiel en Lodebar. Era un lugar de perdición, un lugar asolado, lejos de Dios, y lo trajo y lo sentó a comer a la mesa del rey, a su mesa, y se sentó junto con los otros príncipes. Cuando nosotros nos sentamos en una mesa, pues la adornamos, se imaginan un mantel bien hermoso, un centro de mesa muy bonito, con velas, ¿cómo se llaman los que ponen aquí? Un tapetito en la mesa. Pero no esos que traen ahí los monos de Power Rangers o de Oxxo, de los que regalan, ¿no? Uno acá de mimbre, o uno acá de cristal, y luego su plato bien bonito, y luego sus cubiertos de plata, y luego llegan y le sirven la comida, toda una mesa muy bonita. Y él bien cambiadito, y todos bien cambiaditos de traje y corbata, y sentados, y quizá ahí los otros príncipes diciendo, Absalón, quizá le decía Salomón, ¿y este quién es? ¿Por qué lo pone aquí con todos nosotros que somos sus hijos? Él no merece estar aquí.
pero ¿ya lo viste, Salomón? Pues parece príncipe. Anda bien cambiadito, bien peinadito, trae corbata, anda bien bañadito, bien perfumado. Parece un príncipe. A lo mejor sí debe estar aquí. Y quizá Mefiboset pudo decir: yo merecía el trono. Así en la mesa, con el mantel abajo, y de la mesa de aquí para arriba, parecía un príncipe. Pero ¿qué hace cuando nosotros adquirimos esa posición? ¿Qué hace Dios? Espérate, calmado, Mefiboset. Déjame, te saco el mantel. Y le saca el mantel y se le ven las piernas que tenía lisiadas, que no era digno de estar en la presencia del rey. Acuérdate, ¿de dónde te saqué? No es por ti lo que significa eso. Es por tu gracia, es por mi gracia, es por mi favor. ¿Y qué es lo que hace el mantel? Hace la diferencia. La gracia de Dios hace la diferencia. Hace que parezcamos príncipes, cubre nuestras heridas, nos hace parecer santos, nos limpia, nos santifica, cubre nuestras imperfecciones. Es lo que hace la gracia de Dios. Nos pone a la altura de príncipes. Eso es lo que hace la gracia de Dios. Pero cuidado, que nuestra arrogancia, nuestra soberbia no haga que Dios corra el mantel de nuestra vida. Y siempre, siempre tengamos a Dios presente y piense en usted: Señor, qué bueno eres, tienes pensamientos de bien para mi vida. Tu gracia es la que me ha mantenido hasta aquí. Qué hermosa es la gracia de Dios, ¿verdad? Gracias, amigos. Eso es lo que Dios quiere hacer por tu vida. También quiere extenderte esa gracia a tu vida. Quiere que tú tengas acceso a su trono. Yo les voy a invitar en esta hora que hagamos una oración de agradecimiento. Y ahorita oramos por las peticiones. Amén. Señor Jesús, gracias. Te agradecemos tanto, Señor, el que tú hayas muerto por nosotros en la cruz. Gracias, Señor, porque no merecíamos ese lugar en el que tú nos has puesto. Gracias, Señor, por estar aquí, redimiéndonos, Padre, por amarnos a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras imperfecciones, a pesar de que nos hemos vuelto atrás. Señor, gracias por atraernos nuevamente a ti, o por nunca dejarnos de amar, Señor, por nunca dejarnos de tu mano. Señor, quizá nosotros hemos querido extender el cordón para hacer las cosas bajo nuestra propia voluntad, Señor. Pero tú, Señor, has tenido misericordia de nosotros y te agradecemos, Señor, que no nos has soltado, Padre. Gracias, Señor. Síguenos manteniendo unidos a ti, Señor, aferrados a ti, Padre. Que aunque vengan las circunstancias, aunque vengan los momentos tristes, los momentos difíciles, que aunque vengan las crisis, Señor, o por más fuerte que sea nuestra tormenta, nuestro problema, Señor, te pedimos, Padre, te pedimos que no nos dejes, Señor, aunque nuestra mente diga: ya no quiero nada contigo, aunque nuestra carne diga: ya no voy a servir a Dios. Señor, no nos sueltes, no nos sueltes, Señor. Perdónanos por ser como el pueblo de Israel, perdónanos por ser como la esposa de Osea, Señor. Pero no nos sueltes, Señor, vuélvenos a traer a ti, vuélvenos a llamar cuantas veces sea necesario, y danos la fuerza para cada vez, Señor, mantenernos más unidos a ti, más aferrados a ti, Señor, para mejorar y cambiar esas cosas que no están bien delante de ti, Señor, esos hábitos que no son dignos, Señor, de ti,
que esos pensamientos, Señor, que no van de acuerdo a tu voluntad, Señor, ayúdanos a cambiarlos. Señor, danos tus pensamientos, como dice la palabra de Dios. Danos tu mente para que tengamos nosotros la mente de Cristo. Ayúdanos, Padre, a cambiar esos hábitos, esos pecados ocultos, Señor, esas cosas que nos han mantenido esclavizadas al pecado, esclavizadas a lo que no proviene de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a mantenernos unidos a ti, aferrados a ti, Señor. Que tu gracia siga cubriendo nuestras imperfecciones, que tu gracia siga manifestándose en nuestra vida, Señor. Y que tu Espíritu Santo siga moviéndose, Señor, en cada fibra de nuestro ser. Que tu Espíritu Santo siga inundando nuestra copa hasta que rebose, Señor. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos y te pedimos perdón por lo que te hemos fallado. Te pedimos perdón, Señor, una vez más. Porque, Señor, no somos perfectos y no somos dignos, Señor, pero tú has tenido misericordia de nosotros y nos has hecho dignos, Señor. Gracias, Dios. Gracias por tu grande amor. Gracias por ese sacrificio en la cruz. Gracias por dignificarnos. Gracias por limpiarnos. Gracias, Señor. Gracias, Dios, porque no lo merecíamos, pero tú nos hiciste merecedores de tu gracia. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Dios. Te amamos, Dios. Te amamos, Señor, porque tú eres digno. Solo tú eres digno de recibir